Entonces vamos a ir directo al tercer bloque de hoy, que es el último, y que incorpora una presentación conjunta del equipo del Ministerio de Energía acerca de las lecciones del proceso de la planificación energética de largo plazo 2023-2027. Y el panel de análisis a continuación va a ser dirigido por Alex Santander. Presento ahora a Alex. Alex es el jefe de la Unidad de Planificación Energética y Nuevas Tecnologías del Ministerio de Energía. Es ingeniero civil electricista y magíster en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica, con mención en Electrónica de Potencia, en la Universidad Técnica Federico Santa María. Además tiene un diploma en Gestión de Negocios en la Universidad de Chile. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en diversos ámbitos del sector energético, principalmente en las áreas de operación y planificación de los sistemas eléctricos, análisis técnico en transmisión y distribución eléctrica, planificación energética, mitigación de emisiones y planes hacia la carbono neutralidad, resiliencia y adaptación al cambio climático, entre otros. Así es que dejo con ustedes a Alex Santander. Alex, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Y muchas gracias de nuevo por la invitación. Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan. Voy a ir muy rápido. Como dijo Juan Carlos, partimos este bloque con una presentación central que van a realizar tres grandes colegas a los que tengo el honor de presentar ahora, y luego de eso vamos a ir a un panel de conversación, un panel en que vamos a analizar la temática principal que tiene que ver con el desarrollo de una transmisión sustentable en el largo plazo. Entonces parto por presentar a mis colegas, Claudia Rodríguez. Ella es arquitecta y magíster en desarrollo urbano de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en planificación estratégica y territorial, diseño, gestión y evaluación de proyectos, cooperación y normativa internacional, docencia e investigación. Tiene una vasta experiencia en el ámbito de la planificación territorial, políticas metodológicas y desarrollo local. Y desde el año 2016 es parte del equipo de la Unidad Ambiental y Territorial del Ministerio de Energía. Así que bienvenida, Claudia. Sigo presentando de inmediato a quienes van a formar parte de esta presentación central en función de su orden de aparición. Caviedes, ingeniero civil mecánico de la Universidad Federico Santa María, que se especializó en el sector de energía en la Universidad de Offenburg, en Alemania, y posteriormente obtuvo el grado de máster en innovación de la Universidad Adolfo Ibáñez y máster en ciencia política de la Universidad de Chile. También cuenta con vasta experiencia en el ámbito de la sustentabilidad, la energía y la innovación, y además cuenta con respaldo académico que mezcla distintas disciplinas, incluyendo ciencias exactas, ciencias sociales y negocios. Y actualmente es parte del equipo de la Unidad de Planificación Energética y Nuevas Tecnologías del Ministerio de Energía. Sí, bienvenido, Ángel, también. Y finalmente nos va a acompañar Rocío Besoaín. Ella es ingeniera agrónoma de la Pontificia Universidad Católica, con un Master of Science en asentamientos humanos y en medio ambiente de la misma casa de estudios. Actualmente es parte del equipo de la Unidad de Franjas de Transmisión del Ministerio de Energía, donde se desempeña como analista ambiental y territorial. Cuenta también con vasta experiencia en temas de planificación territorial, cambio climático y evaluación ambiental estratégica, y también en experiencia ligada a la academia y la investigación. Así que muy bienvenida también, Rocío. Y como parte, Claudia, tengo entendido, te cedo el micrófono para que comience la presentación central. Muchas gracias. Presentación, reiterar el agradecimiento por la invitación y sobre todo para poder contarles de algo un poco distinto a lo que ustedes venían mirando o que se trató tangencialmente, y poder contarles nuestra experiencia en incorporar el enfoque sustentabilidad en la planificación energética, entendiendo que ha sido un proceso continuo de generación de conocimiento, de aprendizaje, de grandes lecciones, pero que también es muy perfectible. Por lo tanto, parece muy interesante plantearlo así para el panel de discusión que viene posterior a la presentación. Siguiente, por favor. Como contexto de la presentación, bueno, la vamos a estructurar en 4 partes. Inicialmente vamos a partir con un contexto de la planificación energética y después vamos a entrar a cada una de las dimensiones de la sustentabilidad que nos interesa explicarle de cómo las hemos abordado. Siguiente, por favor. Entonces, en esta primera parte, comentarles, bueno, yo creo que es sabido por todos que los desafíos en esta materia son crecientes,
para los proyectos energéticos y nosotros queremos hacernos cargo en parte a través de la planificación energética, incorporando tempranamente la sustentabilidad a la planificación para incidir en los futuros proyectos. En ese entendido, aquí un esquema que yo creo que ustedes lo entienden muy bien, en el sentido de que el sistema energético en general se articula en el territorio de manera encadenada, desde el recurso hasta el usuario, y que busca resolver necesidades de interés general, o sea, hasta el servicio de las otras funciones y actividades del territorio. Y eso hay que tenerlo súper presente cuando hacemos esta planificación. Y en ese sentido es muy relevante la reciente aprobación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que reconoce ese rol que tiene el sistema energético y además que es un sistema que requiere primeramente una visión nacional y que esta tiene que tener coherencia en los distintos niveles o escalas territoriales hasta el desarrollo más local. Y es un poco lo que nosotros hemos querido hacer eco con este esquema en que le estamos mostrando cómo se ha ido conformando con los instrumentos que actualmente manejamos en el Ministerio un incipiente sistema de planificación energética, que tiene como insumo de base y transversal nuestra plataforma de información geoespacial de todo el sector energético, más un balance nacional de energía que ustedes deben conocer muy bien, que llega hasta el nivel regional. Y aquí ustedes pueden ver, les hemos tratado de estructurar cómo hoy día están funcionando estos instrumentos que van desde instrumentos estratégicos como la Política Nacional de Energía, que hoy día está en actualización, instrumentos de tipo más analítico como el informe de variables ambientales para la planificación de la expansión de la transmisión, o el análisis de complejidad para identificar las franjas que van a estudio, pero también instrumentos de planificación propiamente tal, que han sido habilitadas por algunos cambios legales, por ejemplo, la planificación energética a largo plazo, que es un caso que queremos contarles el día de hoy por su nivel nacional. Como ejemplo, también está, por supuesto, que viene hace mucho tiempo el plan de expansión de la transmisión, el estudio de franja, que es otro caso que les queremos mostrar hoy día con un detalle territorial mucho más específico, y otro tipo de instrumentos como, por ejemplo, la existencia de los pueblos de desarrollo que ahora estamos comenzando a hacer. Siguiente, por favor. Entonces, nos viene la pregunta, ¿cómo abordamos la sustentabilidad en la planificación energética? Bueno, tenemos una modificación legal de la llamada Ley de Transmisión en el año 2016, la Ley General de Servicios Eléctricos, y nos entrega algunas pistas de lo que nosotros debiésemos considerar o requerimientos básicos de lo que debiésemos considerar en la planificación. Primero, podríamos mencionar que aparece explícitamente incorporar la dimensión territorial, primero como soporte del sistema energético, que es lo que veníamos conversando, pero también señala que hay que tener en consideración aquellas variables ambientales y territoriales que existen, los usos existentes en el territorio, y también si es que existe algún ordenamiento planificado en este territorio, que está en manos de otros servicios, no del Ministerio de Energía, y que tenemos que considerarlo. Por otro lado, incorpora la dimensión social, haciendo requerimientos de participación ciudadana temprana e incidente en la planificación energética, y también específicamente hace referencia a los pueblos indígenas. Y por último, podríamos señalar como innovación en la incorporación de la dimensión ambiental, el uso de un instrumento de gestión ambiental denominado evaluación ambiental estratégica en algunos de los instrumentos que tenemos en nuestro incipiente sistema de planificación, que además tiene la gracia, ese instrumento, que integra las otras dimensiones de la sustentabilidad. Entonces, en ese minuto, todo confluye en una toma de decisión que nosotros como piso, y es como hemos estructurado, y les queremos mostrar los ejemplos de los instrumentos que vamos a ver. Y también otro componente fundamental que no está señalado en la ley, pero que hemos aprendido que es necesario. El Ministerio, aquí les ponemos algunos ejemplos de las divisiones principales que participan en la planificación energética, y le hemos destacado algunas unidades también particulares que hemos tenido que hacer un esfuerzo importante de coordinación, que tienen que ver con la identificación de los potenciales energéticos, con la planificación misma, con las participaciones ciudadanas, y eso como lección nos lleva a que, dado que los fenómenos que estamos estudiando y que con los que estamos planificando son muy complejos, entonces tiene que tener una mirada multidisciplinar para ser enfrentados adecuadamente. Sí.
Entonces, para comenzar con la dimensión más bien ambiental y territorial, les queremos contar el caso, bueno, contarles en términos generales cómo lo abordamos en el Ministerio y el caso de la planificación energética a largo plazo. Aquí hay una breve línea del tiempo para contarles que esto no es algo nuevo, es algo que nosotros venimos haciendo hace mucho tiempo, que hemos venido construyendo de a poco y se sigue haciendo, se sigue construyendo. Y viene ya desde el año 2014 con la primera identificación de potenciales considerando estas variables. El año 2015 la política reconoce esta relación de energía y territorio, la releva, lo que derivan algunos estudios que estuvimos haciendo a nivel regional, incorporando estas variables ambientales y territoriales, y que después se explicita en la ley de transmisión, como les decía, del año 2016, generando nuevas competencias y consideraciones territoriales para el Ministerio. ¿Esto qué lleva? A que en el año 2017 se haga la primera planificación energética a largo plazo y el primer informe de variables ambientales y territoriales para la planificación de la transmisión, que sigue formulándose anualmente, y que ahora, bueno, en este año se inició el primer estudio de franjas y se hace el segundo proceso de planificación energética de largo plazo, en la cual, si bien la ley no le exige las consideraciones territoriales, dado que en este sistema de planificación que les estamos contando, todos los instrumentos relacionados a la PEL sí los tienen, consideramos pertinente incorporarlos tempranamente en el proceso de planificación, junto con que este año es la primera vez que identificamos potenciales provincias para ser polos de desarrollo de generación de energía. Y por último, quedarme que en el año 2020 hicimos un trabajo interno de ponernos de acuerdo entre los distintos instrumentos y cómo íbamos a abordar estas materias y cómo las íbamos a considerar en la planificación. En base a ese trabajo llegamos a la definición de estos tres grandes criterios. Esto es muy grueso lo que les voy a explicar, tiene más detalle, pero les quiero transmitir estas tres grandes ideas. Primero, que tenemos un proceso inicial que denominamos el criterio técnico. Si bien todos los criterios son técnicos, este lo hemos denominado técnico porque se trata de aquellos factores que tienen que ver con el territorio, que inciden ya sea en el aprovechamiento del recurso para la generación o para la instalación, la factibilidad de hacer la obra misma, por ejemplo, en el caso de la transmisión, que tienen que ver con pendiente, con radiación, con velocidad del viento, etc. Y luego tenemos dos criterios que son sumativos, un criterio que llamamos normativo, que se refiere a qué peso jurídico tiene una variable ambiental y territorial en la incidencia que tiene en el desarrollo energético. Y esto es una valoración distinta dependiendo de qué segmento estemos trabajando. Entonces, en base a ese peso jurídico y también a la pertinencia de ingreso al sistema de evaluación ambiental, aplicamos este primer criterio normativo para identificar este grado de incidencia. Cuando aplicamos ya este primer criterio, la variable se convierte en un objeto de valoración territorial, porque tiene un peso de incidencia en el desarrollo energético. Y sumativamente, de manera posterior, agregamos un criterio que denominamos de desarrollo, que se refiere a la incidencia en el desarrollo mismo del proyecto, básicamente la tramitación del proyecto en el tiempo de ejecución del proyecto. Por lo tanto, podría haber una variable que originalmente, jurídicamente, no es tan relevante, que nosotros sí la relevamos de manera posterior por este criterio de desarrollo. Dale, Rocío. Y en el caso, mostrarle el caso específico de cómo lo aplicamos en la planificación energética a largo plazo, que yo creo que ustedes la conocen bien, pero busca identificar los requerimientos eléctricos a través de la formulación de escenarios y proyecciones de demanda energética, y genera recomendaciones de expansión de la transmisión y de polos de desarrollo que posteriormente recoge la Comisión Nacional de Energía en su planificación de expansión de la transmisión. En este caso particular, siguiente, aquí les quiero mostrar por el lado izquierdo de la pantalla, es la aplicación de este factor técnico, este criterio técnico, en el cual consideramos estas variables presentes en el territorio para facilitar el aprovechamiento del recurso, en este caso generación, que son los potenciales que entran a la modelación de PEL, y cuyo producto denominamos potencial técnico de generación. Posteriormente, de las 129 variables con las que nosotros trabajamos, luego de aplicar los criterios normativos y de desarrollo, identificamos 26 objetos de valoración territorial de alto condicionamiento para la generación de energía.
y cuando esas variables se cruzan con el potencial técnico de generación, obtenemos un potencial técnico sensibilizado territorialmente. Siguiente. Y esto linealmente, en este esquema, lo que les quiero mostrar es cómo fluye linealmente esta metodología. Primero, no se queden en el detalle de las variables, pero para que ustedes las tengan en referencia, primero tenemos entonces este potencial de generación técnico, que posteriormente se somete a dos decisiones de planificación. Primero, una selección de estos objetos de valoración de alta incidencia, los cuales buscamos evitar. En términos prácticos, los recortamos del potencial disponible. Y una segunda decisión de planificación es promover el uso de suelos alternativos en la presencia de otras variables de alto condicionamiento. Y eso ocurre en el marco de la modelación de PELP, en la cual se hace más competitivo el suelo alternativo. Y posteriormente, PELP selecciona potenciales resultantes, que son los óptimos, considerando ya todos estos elementos anteriores, y nuevamente se le aplican criterios económicos, energéticos, sociales y territoriales para identificar las provincias candidatas a polos, que además ese polo se desarrolla con evaluación ambiental estratégica. Siguiente. Entonces, para sintetizar en grueso las dimensiones que les comenté originalmente, primero tenemos la dimensión económica en la identificación del recurso, y luego desde la modelación PELP en adelante, hasta el desarrollo de los polos, tenemos la aplicación del instrumento de evaluación ambiental estratégica en el marco de la planificación del polo, y tenemos de manera transversal a todo el proceso la dimensión territorial y la dimensión participativa, que es lo que después mi colega Ángel Caviedes va a comentarles en detalle. Bien. Y como para cerrar, aquí les muestro cómo ya podemos nosotros localizar los potenciales identificados por la planificación energética a largo plazo, y podemos llegar incluso a detalles de polígonos súper específicos para ir perfeccionando la planificación en la medida que vamos cambiando la escala. Como tres grandes temas les quiero mencionar. Primero, nos queda el desafío de cómo vamos a incorporar esto que ya lo vimos en PELP nacional a nivel de polos de desarrollo, y lo más importante es cómo al incorporar esto en la planificación del polo incidimos en la sustentabilidad de la solución de transmisión del polo. Es un gran desafío en el que estamos ahora. Luego está el otro desafío de sensibilizar las variables de manera diferenciada en la medida que nos vamos acercando a este territorio, que vamos cambiando la escala de nacional a regional y local, y en donde el rol de la dimensión participativa que ahora vamos a ver es preponderante. Y por último, necesitamos avanzar a la consideración de fenómenos territoriales que agrupen las variables que hoy día consideramos de manera aislada, porque estamos trabajando con muchas variables. Entonces tenemos que avanzar en esa materia para perfeccionar. Siguiente. Entonces ahora le doy el pase a Ángel para que pueda comentarle de la dimensión participativa, en este caso de PELP. Muchas gracias, Claudia. Efectivamente, lo que les voy a comentar en estos 10 minutos en relación a la PELP, todo el trabajo que hicimos participativo con un grupo bien grande de personas. Esta imagen lo que está mostrando es que este es el inicio del segundo proceso de la planificación energética a largo plazo, que está establecido por ley, en donde en esta ocasión, como una actualización, identificamos dos drivers principales para el trabajo que hicimos con la ciudadanía. El primero de ellos, y se ha repetido, entiendo, en alguna de las presentaciones, tiene que ver con el cambio climático y los desafíos que ellos nos han estado imponiendo y cómo el sector ha venido reaccionando a ello, objetivos de carbono neutralidad, descarbonización, etc. Y el segundo, bien relevante, es el contexto de crisis sociopolítica por el que hemos estado viviendo sobre todo los últimos años, y que podemos también identificar esta crisis de confianza que se ha hecho más fuerte en estos últimos par de años al menos. Entonces, como proceso participativo, estos son elementos que nosotros consideramos en el diseño mismo de este proceso. Si avanzamos a la siguiente, por favor. Lo que ven acá es la estructura de cómo organizamos el trabajo participativo de la PELP. En el principal
y que nosotros esta estructura lo llamamos de centro-periferia, no en el sentido cepaliano del término, sino más bien en el sentido de que lo que hicimos fue identificar el grupo, en este caso, la gente, empresas, organizaciones, que se registraron en un registro que nosotros pusimos a disposición por más de 3 meses, poner este registro en el centro y algunos otros grupos más de carácter técnico orbitando en torno a este grupo principal. Y de esta manera, a partir de lo que emanaba de la ciudadanía, de estas personas y de estas organizaciones, íbamos desafiando a estos grupos más técnicos, que había unos más de carácter académico, otros más de carácter público, con los colegas de otros servicios públicos. Si avanzamos a la siguiente. Aquí lo que pueden ver son las características de las personas que se inscribieron. Tuvimos, como decía, en estos más de 3 meses abierta la inscripción, más de 700 personas. De entre ellos destacar la diversidad de las personas que se inscribieron. Entre ellas pueden ver ahí que un 28% de los inscritos son mujeres. También debemos decir que a pesar de los esfuerzos en difusión y de fomentar la inscripción de mujeres, estuvimos en el rango que más o menos se identifica de participación femenina en el sector. Es difícil superar el 30%, según la experiencia de otras iniciativas que también hemos llevado. Pero también importante la participación de regiones. En el gráfico ven que el 40% fueron inscritos desde regiones, y a nosotros también nos dio un buen ímpetu y ganas de trabajar con gente distinta a la región metropolitana. Si avanzamos a la siguiente. Y como decía, junto o orbitando en esta organización que nosotros hicimos de estructura, convocamos a un grupo técnico, principalmente con académicas. Si ven ahí, de los 21 representantes de la academia, 11 de ellas son mujeres, es decir, incorporamos una variable de diversidad bien importante respecto a otras experiencias que habíamos tenido antes. Otro elemento interesante es que son personas que tienen experiencia en diversos temas, es decir, allí pueden identificar no solamente ingenieros e ingenieras eléctricas, por ejemplo, sino que también hay sociólogas, hay abogadas, hay expertos en modelamiento matemático, etc. Es decir, es un grupo bien diverso en su formación y en sus experiencias. Y además fuimos bien cuidadosos también de poder incorporar a gente que trabajara no solamente en la academia, en la región metropolitana, sino que también incorporar representación en ese sentido desde las regiones, desde Magallanes hasta Tarapacá. Y también fue bien exitoso en ese sentido, y los aportes son bien interesantes en su diversidad. Si avanzamos a la siguiente. Ahora también, como les mencionaba, había otro grupo que nos apoyó en ello y que tiene un carácter más bien del tipo público o que tiene más bien una función pública, como por ejemplo es el Coordinador Eléctrico Nacional. No es público en sí, pero tiene una función pública. Y básicamente el objetivo de este grupo era poder atacar las brechas que en general en el sector público tenemos en función de la coordinación, de la cooperación y del agenciamiento que se puede identificar, y que son los típicos brechas que se identifican en este tipo de trabajo. Así que también ha sido y sigue siendo un trabajo coordinado junto con estos distintos organismos de carácter sectorial. Aquí también es importante destacar la diversidad de los organismos que nosotros llamamos a sumarse a este grupo, en el sentido que no solamente son representantes de organismos relacionados a la energía propiamente tal, sino que la planificación energética en estos tiempos sobre todo nos lleva a mirar más allá. Es súper importante en estos tiempos el transporte, por ejemplo, con la inclusión de la electromovilidad, sin duda lo que tiene que ver con medio ambiente, que les comentaba que fue uno de los drivers principales. También sucede lo mismo con el resto, como vivienda, urbanismo, etc. Así que también la diversidad en la conformación de este grupo fue bien relevante.
Si pasamos a la siguiente. Y como proceso general, aquí hay una gráfica que muestra, yo diría que la estructuramos en dos grandes instancias de participación. La primera, formada a partir, como les decía, de más de 700 inscritos, en donde desarrollamos talleres temáticos de participación en función de algunos objetivos que nosotros íbamos definiendo para cada una de estas instancias. Pero también relevante, quizás fue también una innovación que hicimos, que luego de un par de sesiones de trabajo se generaron sesiones también en donde nosotros íbamos mostrando resultados parciales que iban manteniendo la atención también y el entusiasmo en la participación a lo largo de todo el proceso. Es decir, generábamos la información, levantábamos, facilitábamos el diálogo, pero la gente no tenía que esperar hasta el final del proceso para ir sabiendo cuáles iban siendo los insights que nosotros íbamos identificando en el proceso, sino que constantemente también nosotros hacíamos este trabajo de poder ir mostrando cuáles eran estos elementos que íbamos incorporando. Y hoy día estamos en la etapa de publicación de un informe para comentarios, que lo pueden identificar y ver en la página web. Si avanzamos al siguiente. Es la lámina, yo diría, principal que les quiero mostrar y que tiene relación con el título también de la presentación, que son algunas de las lecciones y desafíos que nosotros hemos identificado de este proceso participativo con más de 700 personas. Lo primero es destacar la diversidad en dos sentidos. Primero, como lo dijo Claudia, en el sentido de la conformación de los equipos de trabajo al interior del ministerio, que pasamos de formación de equipos de la multidisciplina a la interdisciplina. Era bien interesante cómo nos íbamos coordinando internamente en base a distintas experiencias, formaciones, etcétera, con los distintos colegas, pero también la diversidad de los asistentes. En ellos, por ejemplo, tomamos una medida bien específica que nos ayudó a sumar diversidad, que era hacer talleres tanto en la mañana y repetirlos en un horario fuera del horario laboral. Creemos y recibimos harta retroalimentación positiva al respecto, que le permitió a gente que no necesariamente trabaja en el sector el poder también incorporarse a este proceso de diálogo. Y también otro aprendizaje bien relevante relacionado, que finalmente nosotros hacíamos una evaluación no en función de las opiniones individuales de los expertos, que también habían, sino más bien le dimos una vuelta y evaluábamos más bien en función de la participación colectiva. Es decir, como grupos de trabajo que pueden tener ciertos sesgos, pero más bien en forma colectiva y no de manera individual. Creemos que también que nos dio buenos resultados esa forma de enfocar nuestra propia evaluación de cómo hicimos este proceso participativo. En términos de los canales de comunicación también, bueno, al inicio tuvimos que reacomodar también nuestro diseño original, que se nos vino la pandemia encima, entonces tuvimos que cambiar todas nuestras actividades, como seguramente a varios de los asistentes aquí les ha pasado, a una forma virtual, como lo estamos haciendo ahora, lo que nos trajo aspectos positivos y negativos. Dentro de los positivos destaco posiblemente la participación de regiones, que se vio ampliada al poder también participar de una manera virtual. También aprendimos que la transparencia en la publicación del material es bien importante, y también recibimos harta retroalimentación positiva en eso, y nosotros como equipo de trabajo tomamos la decisión de una transparencia radical, es decir, de publicar todo lo que podamos publicar, resguardando ciertos algunos elementos personales de contacto, por ejemplo, pero en general somos bien radicales en la publicación del material, que lo pueden encontrar en la página web. Y también incorporamos, por ejemplo, en esta misma plataforma web, algunos elementos de diseño inclusivo, como por ejemplo nos preocupamos de gente que tuviese alguna discapacidad visual, pudiese acceder también a este tipo a la información que nosotros disponibilizamos en la plataforma web. Y en cuanto al procesamiento de la información, para ir terminando, aprendimos que es súper necesario un trabajo del procesamiento de la información rápido y oportuno. Es decir,
la gente, sobre todo cuando son instancias virtuales, necesita tener resultados muy pronto. Es decir, a nosotros nos desafiaba en ese sentido. También en lo que tiene relación al análisis de la información, nosotros usamos técnicas tanto cuantitativas como cualitativas, los que nos permitía, por ello, ir haciendo correcciones por sesgo de participantes. Es decir, no necesariamente las ideas que iba proponiendo una mayoría de personas necesariamente eran las que iban quedando, sino que íbamos haciendo ciertas correcciones considerando las características de cada participante, como por ejemplo, gente que vivía en zonas rurales que no necesariamente, dadas las características de este tipo de proceso, acceden de manera fácil a ser parte, ¿ya? Entonces, 3 grupos de algunas lecciones que sacamos del proceso, y creemos que varias de ellas también son replicables en procesos tanto a nivel nacional como también a nivel más específico, como un ejemplo también que nos va a dar ahora Rocío. Adelante, Rocío. Muchas gracias, Ángel. Y bueno, estoy tratando, ahí sí. Vamos a pasar a la cuarta parte y final de esta exposición, donde nos vamos a centrar un poco en revisar el caso y la experiencia que hemos tenido implementando los estudios de franja para la transmisión eléctrica. Y escogimos este caso para poder dar otro énfasis a elementos que ya mencionó Claudia y Ángel en temas de consideraciones de variables ambientales, territoriales, y también temas participativos, pero ahora a una escala mucho más concreta y asociado a una definición también mucho más específica, como tiene que ver la definición de la mejor localización en un territorio para definir un trazado de una línea eléctrica de transmisión. Entonces aquí ya empezamos a ver cómo necesitamos ir adecuando las metodologías, si bien se estructuran con los mismos ingredientes, la forma en que los vamos combinando y vamos relacionándolo es distinta, y eso nos va generando muchos desafíos, obviamente, y muchos aprendizajes. Entonces, los estudios de franja también pueden ser que ustedes ya estén relacionados, pero vienen a resolver este tema que teníamos con que estas definiciones de localización no se estaban haciendo considerando todos los elementos del territorio, y sobre todo dando y generando un espacio para que la gente y los habitantes de dicho territorio pudieran expresar sus preferencias, sus preocupaciones en un momento temprano. Ya generalmente llegaban y podían participar cuando la localización ya estaba definida, entonces era poco lo que se podía hacer, y entraban muchas veces a judicializarse los proyectos, a darle más inestabilidad también a esas inversiones, y un poco en base al contexto donde las líneas de transmisión se van a hacer mucho más necesarias, necesitamos ir regulando y haciendo que esos procesos sean más expeditos. Entonces a eso viene a solucionar los estudios de franja, y se conforman de 3 elementos bien característicos. Por una parte tiene que ver con el tema del análisis territorial, para lo cual ocupan lo que mencionaba Claudia, los objetos de valoración. Ya ocupamos el mismo lenguaje para poder ir haciendo homologaciones dentro de las acciones que hacemos en el ministerio, y establece ciertas metodologías de análisis multicriterio que vamos a ver a continuación, donde la participación multiactor es muy relevante. Vamos a ver las distintas instancias, tenemos espacios donde se vinculan actores clave, sociedad civil, las mismas organizaciones del Estado a través de la EAE, y también obviamente en territorios donde hayan pueblos originarios también se hacen parte de estas instancias participativas. Entonces podrán imaginarse la complejidad que tiene, como un poco también lo que decía Ángel, de ir adaptando estos espacios para los distintos tipos de actores y los distintos elementos que queramos extraer de esas participaciones. Y otro elemento muy importante es que por ley se establece de que esta definición de localización debe realizarse utilizando evaluación ambiental estratégica. Esto es bien inédito porque es la primera vez que en un mismo proceso se van a incorporar 2 instrumentos de gestión ambiental. Primero, la evaluación ambiental estratégica en esta decisión de localización de la futura franja de transmisión, y luego, una vez que esté licitada la obra, el privado va a tener que pasar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces van a ser 2
instrumentos que tenemos que velar de que sean realmente compatibles, y por lo mismo también hay un desafío de poder ir asegurando que no repitamos etapas, pero la idea general es poder transmitirle de que esto permite que la caja de herramientas que hoy día tiene la institucionalidad ambiental se aplique de manera completa en estas franjas de transmisión. Por lo tanto, esperamos que también sean finalmente líneas que tengan una mayor aceptabilidad social y que sean obviamente mucho más amigables con el entorno y con el medio ambiente. Ahí un poco la línea solamente para dar cuenta de que es un proceso de implementación de política pública que ha sido largo, ¿ya? Que ha tomado tiempo, que ha requerido de mucha colaboración tanto entre instituciones públicas. Hemos trabajado muy alineados con el Ministerio de Medio Ambiente, justamente por lo que les decía de esta necesidad de asegurar que los instrumentos estén muy vinculados, pero también con organismos de la sociedad civil, la academia, han sido muy relevantes, sobre todo en la generación de estudios, porque claro, la modificación legal y el posterior reglamento que define cómo se tienen que definir estas franjas, establecen ciertos mandatos, ciertas condiciones mínimas, pero luego la metodología fue necesario ir ajustando de experiencias internacionales y sobre todo ajustarlas a la realidad que tenemos como país, tanto en cómo funciona nuestra planificación de la transmisión, pero también del tipo de información que tenemos disponible, etc. Entonces, partimos el 2016 con esta modificación legal y hoy día estamos implementando el primer estudio de franjas, que lo vamos a ver a continuación, y finalmente es la primera vez que estamos aplicando de manera práctica esta metodología. Entonces sabemos que hay muchos aprendizajes y ajustes, tanto metodológicos como normativos, que van a salir de esta primera experiencia. Entonces aquí un poco para graficar el desafío en el que estamos inmersos en esta primera experiencia, que es el estudio de franjas entre el río Pichirropulli. Se llama así porque busca conectar, son las subestaciones que están en los extremos. Se localiza, para quienes no se ubican quizás muy bien en nuestro territorio, entre las regiones de Ñuble hasta la región de los ríos. Son 4 regiones, entonces aquí ya tenemos una mirada interregional de cómo abordar esta planificación. Es un territorio altamente complejo, hay muchos objetos de valoración, hay presencias de pueblos indígenas y con una conflictividad que viene de histórica, que hay que hacerse cargo y hay que manejarla de manera bien sensible. Entonces es un territorio complejo que ha meritado obviamente, por ende, hacer este estudio. Ya está planificado para que tenga una duración de 12 meses. Actualmente ya finalizamos la primera etapa, recién son unos 3 meses de trabajo, que también han sido intensos porque ha conllevado también muchos ajustes metodológicos. Y en esa primera etapa ya hemos convocado a más de 200 personas del proceso participativo, entonces ya tenemos algunos resultados de cómo hemos ido sensibilizando estas variables, que son los que les voy a presentar a continuación. Como decía Claudia, entonces nosotros ya tenemos identificado un poco a priori una serie de variables de ambiente y del territorio que sabemos que son relevantes para la planificación, pero para cada uno de estos desafíos hay que sensibilizarlo en función, uno, a qué es lo que estamos tratando de planificar, que en este caso es la línea de transmisión, y ajustarlos también a las realidades y a las sensibilidades propias de esos territorios. Hemos visto cómo ciertas variables en ciertas realidades pueden tener más o menos valor, y para eso son fundamentales las instancias participativas, y como les comentaba, hemos hecho instancias con actores ciudadanos claves, por ejemplo, donde han salido temáticas, se han relevado temáticas de ambiente, las áreas protegidas, la relevancia de la actividad agrícola, la seguridad alimentaria, el tema de cambio climático aparecen como temas muy claves. Y en el tema de la participación indígena, quizás algo una complejidad o un desafío con el que nos hemos enfrentado es realmente traer esta cosmovisión a esta práctica de planificación que hemos venido desarrollando como ministerio, que partió incluso cuestionando cómo nosotros llamamos los objetos de valoración, en el entendido de que para ellos se aplica un principio de totalidad, donde ya el solo nombre ya requería también un ajuste y una sensibilidad distinta. Entonces también hay un poco lo que hablaba Claudia, como ya no solo hablar quizás de la variable, sino que ya de los fenómenos, ¿ya?
Y otro tema que también salió en la evaluación ambiental estratégica, se relevaba la importancia de la calidad ambiental, el tema del recurso hídrico. Entonces, si bien hay temas en comunes, quiero destacar que tenemos una serie de distintos actores que dan énfasis distintos. Entonces, lo que logra la metodología que utilizamos en el estudio de franjas, que se basa en un análisis multicriterio, es poder ponderarlas y poder ir ajustándolas de manera de tener escenarios que permitan reconocer estos distintos relatos, reconocer estas distintas formas de ocupar el territorio y por ende tener alternativas distintas de franjas para luego escoger aquella que sea la más sustentable. Aquí un poco se muestra cómo partimos trabajando a partir de estos objetos de valoración, que tienen 3 grandes familias que dan cuenta de estas dimensiones de la sustentabilidad, y luego tiene un degradé, una gama de ponderaciones, dependiendo de si es algo que condiciona mucho la definición de trazado, porque es algo demasiado relevante y por ende yo quiero evitarlo lo máximo posible, o si al revés, en tonos más verdes, son zonas que generan mayor oportunidad, ya sea porque tengan objetos que pueden considerarse como atractores, o porque son zonas que no concentran gran cantidad de elementos valorados, ¿ya? Entonces aquí voy a mostrar cómo se ve, por ejemplo, el territorio, el área de estudio, si nosotros consideramos solamente los criterios normativos, que fue lo que mencionó Claudia, ¿ya? Donde podemos ver muy marcados los áreas pobladas, donde sabemos que el trazado quiere evitarlas, pero se ven algunas manchas muy más rojas porque son pocos aquellos elementos que condicionan de manera muy alta. ¿Ya? En general la normativa siempre uno puede pasar por ciertos territorios, pero bajo ciertas condiciones, pero se ve así, vemos que hay como uno podría pensar que hay gran espacio para pasar el trazado. Pero cuando ya empezamos a considerar la opinión de las personas que lo habitan y a reconocer esos otros elementos que quizás no tienen protección oficial, ¿ya? Vemos que la situación cambia y el mapa ya se pone un poco más rojo, ya donde se identifican, ahí hay una fuerte concentración de comunidades indígenas, áreas de desarrollo indígena, hay muchos títulos de merced que están en esa zona, y también hay muchos en los bordes, sobre todo del polígono, elementos vinculados con temas turísticos, áreas de alta relevancia y de valor ambiental. Entonces esto es solo para dar cuenta de cómo ya al considerar a quienes habitan la situación de planificación cambia, y aquí ya tenemos una herramienta que por lo menos permite cuantificar o poder como hacer más tangible elementos que son súper difíciles de repente de considerar. Destacar que estamos en esta primera etapa con esta gran área de estudio, ¿ya? Y por ende estamos trabajando a escala interregional. Ahora, en las próximas segunda y tercera etapa que vienen del estudio, vamos a ir a revisar más en detalle y sin duda vamos a enfrentarnos también a esos desafíos donde un mismo objeto de valoración quizás en una región se valora distinto que en otro, entonces se empieza a complejizar el tema y se empieza a analizar mucho más en detalle. Entonces, un poco como próximos desafíos en temas para el estudio de franja, ya tenemos, este año ya se decretó una obra nueva que tiene que pasar a estudio de franja, que es la línea Yepul Linares, que es una línea que tiene una naturaleza muy distinta a la que estamos analizando hoy. Es una línea que tiene un índice de complejidad técnico bajo, es una línea, es corta, es corta y es de menor voltaje que la actual. Pero como pueden ver en este gráfico donde analizamos el índice de complejidad, está ubicado en un territorio muy complejo, muy cerca de áreas pobladas, en una zona con mucho potencial turístico. Entonces ahí se consideró que sí era relevante poder hacer este ejercicio, y además porque va a requerir también, nos pone en el otro extremo metodológico de ahora, en vez de tener esta gran obra de infraestructura, nos obliga también a ajustar la metodología a una obra que es más pequeña, a una escala que es mucho más pequeña. De hecho ahora van a ser quizás 3 comunas solamente, entonces también vamos a ver cómo este tema de la escala territorial nos va a poner a prueba la metodología. Entonces vamos a tener los dos extremos y esperamos que a partir de eso logremos ajustar una metodología y ajustes normativos que después se adapten a las distintas realidades. Y lo último, o sea, el segundo desafío que estamos muy conscientes y estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente para eso, es establecer esta fluidez
entre la evaluación ambiental estratégica y luego el sistema de evaluación de impacto ambiental, de manera que todo lo que se aprenda en esta etapa sirva para adelantar tiempo y esfuerzo cuando el proyecto pase al sistema de evaluación, ya de manera a ser más eficiente los procesos. Con eso terminamos la presentación. Habíamos dejado planteadas 3 inquietudes un poco que queremos compartir con el panel, principalmente tratando de transmitir desde nuestra experiencia también entender cuál ha sido la de las personas que participan del panel. La primera tiene que ver cuál es, en relación al rol que el sector público ha jugado en los últimos años, específicamente en el sector energía, cuáles creen que son sus principales atributos y qué urge mejorar o cambiar. ¿Qué utilidad tiene toda esta planificación energética que planteó Claudia, que es la que estamos fortaleciendo? ¿Qué utilidad le ven para el sector energético? ¿Y qué otros aspectos relacionados a la sustentabilidad han incorporado en sus procesos y que hayan sido exitosos que también nos puedan compartir para todos? Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Y muchas gracias, Ángel y Claudia, por supuesto. Excelente presentación.